¿Cuál sería la recomendación? ¿Cómo están, chicos, acerca de cómo hacer el 3D de eléctrica? Recordemos este archivo que en algún momento lo explicamos en clase y aclarábamos básicamente que estas conexiones estaban un poco mal, pero se explicó cuál era la manera de la conductividad para hacer los planos 2D, si se acuerdan ustedes. La idea en 3D es totalmente diferente, porque hagamos de cuenta que estos pueden ser cables, 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 asumiendo que estuviera bien. Pero todos esos cables pueden estar yendo de una manera práctica por tubos. Es decir, en un tubo nos pueden caber hasta 7 pelos, digamos, de electricidad y por ahí podríamos conducir varios circuitos. Ya entendiendo esto, pues significa que podíamos hacer algo como lo siguiente. Aquí estoy tratando de recortar lo que hice fue pasar el archivo hacia este lado, recordar un poco el 2D, ¿cierto? Que estaba acá, ¿cierto? Pero tratamos de limpiar para iniciar el 3D, lo podemos iniciar de esta manera, es decir, tratamos de quitar todos estos elementos de letras, punteados, etcétera, etcétera, para poder construir. Y solo lo que vamos a dejar es el aparato eléctrico. ¿Pero para qué es? Para que nosotros ubiquemos ahí en 3D, por ejemplo, los bombillos, las tomas, ¿cierto? Ya no acá, sino incrustado dentro del muro, etcétera, etcétera. Y comenzamos a analizar qué es lo más factible para la conexión en cuanto a costos, o sea, tubería. No se preocupen por dónde está el taco. Recuerden que los tacos en este caso estaban por acá. Porque si yo tengo un circuito de acá a acá y otro independiente de acá a acá, no importa, yo puedo unir estos dos bombillos, ¿cierto? Y por dentro, con las cajas y con los videos que les envié, se debieron dar cuenta que lo que se hace es sondear los cables por los ductos de electricidad. Entonces en esos ductos pueden ir varios elementos o varios circuitos que hayamos trabajado. ¿Listo? Entonces, ya un poco más limpio y dejando solo los elementos, yo por aquí hice un bombillo. Voy a acercar acá. Lo hice en 3D. Voy a colocarlo así. Hice un bombillo en 3D simplemente. ¿Listo? Este bombillo. ¿Qué fue lo que hice? Lo ubiqué de modo perpendicular, ¿cierto? En esta zona. Y lo que hice fue que lo copié y lo pasé en cada uno de estos elementos. Si ustedes se fijan, acá hay uno, ¿cierto? Acá, bueno, estaba tratando de hacer ahorita la escalera, pero pues la idea es que lo completemos, pero des en cuenta que en cada uno de los elementos, des en cuenta, 2D, por eso se dejó solo el aparato, en este caso los bombillos. Dejamos los mismos bombillos en todos para hacer este ejercicio. Simplemente vean que acá está cada uno de los elementos y de los bombillos que muy seguramente vamos a trabajar. ¿Listo? Después de eso, asumiendo que ya todo esto está en 3D, pues lo tendríamos que subir. Es decir, yo le puedo decir nivel frontal, ¿cierto? Simplemente para examinar en este caso en dónde están los bombillos, des en cuenta. ¿Sí bien? Podemos ver aquí los bombillos y yo puedo decir, listo, nosotros podemos tener, parece ser que hay más bombillos por acá, entonces vamos a tomarlos todos los bombillos que generalmente están acá y voy a tomarlos desde esta manera y voy a asumir que estos bombillos van a estar a una distancia del techo de 2 metros porque la altura la voy a colocar total de 220. Entonces, para que quede incrustado en la placa. ¿Listo? Simplemente lo que vamos a hacer es ubicar esto hacia arriba, ¿cierto? Y voy a moverlos desde acá de modo frontal, es decir, pico acá, pico hacia arriba, des en cuenta el F8 activado, le digo 2 metros. Cuando ya tengo 2 metros,
pues ya entiendo en dónde voy a colocar la tubería a futuro, ¿cierto? Si estamos mirando hacia acá, des en cuenta que acá es donde estamos haciendo el 3D. Listo, entonces ya sería levantar los muros, ubicar en la altura de la placa, pero digamos que yo podría, ejemplo, hacer una serie entre la placa de elementos 2D. Aquí 2D, lo subo, le hago revolve y conecto los bombillos. Lo mismo haríamos en la parte eh, vertical de estos mismos. ¿Listo? Siguiendo con esta modelo, podemos decir que, por decir algo, podemos decir que eso más o menos para que se entienda mejor, voy a colocar, vamos a hacer esta zona, voy a colocar y entender que estos bombillos se colocan con un doble switch. Uno prende estos dos, pero otro puede prender estos de acá. ¿Listo? Entonces yo podría decir lo siguiente, hágame una polilínea desde el midpoint de acá, que se supone que ahí vamos a tener que hacer el switch, etcétera, etcétera, nos iríamos a este punto, des en cuenta cuando nos dé, nos iríamos a este punto, ¿cierto? Y allí haríamos uno más o menos así. Haríamos otro que una estos tres bombillos. Y tendríamos que mirar en dónde es más fácil sondear para que coloquen aquí el switch doble para que prenda estos dos y que el otro switch prenda estos. Entonces lo más sencillo, según mis cálculos, sería colocar este elemento hacia acá y que repartiera hacia allá y hacia acá. Entonces voy a decirle, hágame una polilínea desde aquí hasta acá y hasta acá. Pero otra, ¿cierto? Otra que venga a ser hasta acá. Ya teniendo eso claro, pues nosotros sabemos, vamos a hacer toda la, digamos, la parte de el perfil de ese tubo, digámoslo así, vamos a hacerlo, acuérdense que es de más o menos media pulgada, pero para que se vea, vamos a decirle que sea de 4 centímetros, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer es darle orbit, aquí porque volvió y se me borró la barra de navegación, se bloqueó, entonces aquí voy a decirles orbit. Des en cuenta la ventaja que es haber subido los bombillos hasta ahí. Entonces lo que le voy a decir aquí en este momento, porque sirve cualquier forma, es decirle, hágame un círculo, ¿cierto? Yo puedo hacer un círculo. Voy a decirle el círculo y radio y voy a decirle que acá. Pico por acá, por ejemplo, y le digo punto 0, dejémosle punto 02 para exagerar un poco. Está muy grande, obviamente, pero pues es para que en el 3D nos quede bien. A este círculo, como siempre, lo vamos a girar de forma vertical y al hacerlo así, lo que podemos hacer es lo siguiente. Le decimos, hágame un sweep, ¿cierto? De este elemento, enter, y picamos acá. Y ya estaría nuestro primer tubo. ¿Listo? Después hallaríamos el otro, ¿no? Entonces lo que haríamos es, ahorita tendríamos que subirlo otro poco más, por lo que veo. Pero acá podríamos hacer también lo mismo. Entonces, hágame un círculo en esta zona, puede ser de acá a acá, punto 0,12, dijimos que lo dejáramos en giro, lo colocamos así, ¿cierto? Igual decimos sweep, donde este sea el que y este el que arrastra. Y den en cuenta que ahí vamos haciendo toda la conexión. ¿Pero por qué? Porque la habíamos hecho en planta. Den en cuenta que aquí hubo un pequeño problemilla. No importa, lo hacemos
y lo arreglamos. Vamos a hacer lo mismo, es decir, estas líneas nos quedaron abajo, no importa, pues simplemente lo que vamos a hacer es un círculo. Aquí desde el midpoint igual, punto 02, enter. Pudiéramos también, digamos, girarlo o copiar este mismo círculo para no hacerlo tantas veces, pero es que es mejor que la tengamos clara, ¿listo? Entonces, cuando ya la subimos, lo que vamos a decirle es sweep, por ejemplo, de este elemento, enter, a este elemento. Y ya quedaría, des en cuenta que ahí quedó. ¿Qué nos faltaría por hacer? Simplemente subirlo de aquí, ¿cierto? Al mismo punto, que si estamos bien debía ser 2 metros. Vamos a mirar si coincide, si no nos tendríamos que volver a subir. Le decimos mover de aquí hacia arriba, 2, enter, perdón, control Z, lo moví, no lo moví en Z, mover de aquí hacia arriba, ¿cierto? Y le digo 2, enter. Parece ser que está un poco más arriba, pero parece que el que está bien es este. Dese en cuenta, porque debe quedar sobre el bombillo. Es más, diría yo que no, sí está apenas, porque acá tendríamos que hacer a futuro la caja octogonal para decir que los elementos están cayendo ahí como se observa en los videos que les envié previamente. ¿Listo? Entonces voy simplemente a subirlo, mover, me acerco un poquito allí y yo puedo irlo subiendo hasta empatarlo, des en cuenta. Y así voy haciendo todo el recorrido. Pero ¿qué faltaría por hacer acá? Si yo acá tengo el muro, ¿cierto? Entonces cuando yo haga el muro, puedo colocar mi elemento vertical y hacerle la curva acá. ¿Listo? Para que coincida con este midpoint que le habíamos colocado. Espero que se esté entendiendo un poco mejor. Si continuamos con esto, pues simplemente si aquí yo sabía que era un switch, ¿cierto? Pues coloco un switch, lo hago uno solo obviamente y después lo comenzaré a cargar. Obviamente aquí que ha quedado mal, pues toca correrlo hacia atrás, hacer una caja metálica como las que se ven, como las que ven en, en Home Center, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo mismo en el sentido, acá simplemente coloqué una toma conmutable, ¿cierto? Y después de colocar la toma conmutable, coloqué, perdón, el switch conmutable y la toma de puesta a tierra. Yo le puedo colocar después el color que deseemos, digámoslo. Y aquí lo voy a correr un poco, le voy a decir mover, siempre con el elemento acá. Y que nos faltaría hacer las cajas acá metálicas, y digamos más o menos eso tendríamos que hacer con nuestro archivo, con los archivos, unir estos pedazos. Obviamente acá se supone que tengo todo apagado de los muros para poder ubicar esto que estaba en planta. ¿Listo? Ahora, ¿qué sería lo que tocaría hacer? Pues colocarle los materiales, ¿cierto? Luego de haberle colocado color, digamos, la más fácil no es colocarle material al tubo, sino colocarle color a los switches. Si los podemos colocar material de cerámica, haberle colocado iluminación a esto, pues finalmente revisamos, ¿no? Habría que aquí mirar un poquito acerca de las curvas, ¿no? Que también están acá, nos tocaría hacer una curva, etcétera, etcétera, así como aparece en Patco para hacer las curvas. Finalmente lo que vamos a hacer es ir mirando en Render Window si está quedando bien la tubería. Aquí estoy mirando, entonces aquí estoy viendo bien que queda esto, bien que queda esto, y digamos que así más o menos debería ser el proyecto con toma corriente, con bombillo, etcétera, etcétera. Pero si se fijaron, no tiene nada que ver con nuestra planta 2D. Muchas gracias y espero que en algo les haya ayudado.